Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo como arquitecta en una firma prestigiosa. Mi vida dio un giro inesperado hace 3 meses, cuando lo que parecía ser un viaje de negocios rutinario se convirtió en el catalizador de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Todo comenzó cuando recibí una llamada urgente de un cliente importante en Chicago. Como arquitecta principal del proyecto, necesitaba viajar inmediatamente para resolver algunos problemas críticos con el diseño del edificio. Le expliqué la situación a mi esposo, Marco, quien como siempre, pareció distante y poco interesado. Claro, ve. De todos modos, mamá viene a quedarse unos días, dijo sin levantar la vista de su teléfono. Debí haber notado las señales. La forma en que mi suegra, Leticia, había estado visitando más frecuentemente en los últimos meses. Como ella y Marco tenían largas conversaciones en susurros que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. La manera en que su hija menor, Carolina, me miraba con una sonrisa burlona cada vez que nos reuníamos para las cenas familiares. La casa en cuestión era una hermosa propiedad que había heredado de mis padres. Ellos fallecieron en un accidente de auto hace 5 años, dejándome no solo el dolor de su pérdida, sino también la responsabilidad de mantener el último vestigio de mi familia. Era una casa colonial de 2 pisos, con un jardín que mi madre había cuidado con amor durante décadas. Cuando me casé con Marco hace 3 años, decidí poner la casa a nombre de ambos. Es lo que hace una familia, me dijo mi suegra en ese momento, con una sonrisa que ahora reconozco como calculadora. Después de todo, Marco es tu familia ahora. El viaje a Chicago estaba programado para durar una semana. Empaqué mis cosas, besé a Marco en la mejilla. Él apenas apartó la vista de su laptop, y me dirigí al aeropuerto. Las reuniones fueron intensas y absorbentes, tanto que apenas tuve tiempo de revisar mis mensajes personales. Fue durante una pausa para el café en el tercer día cuando recibí una llamada de mi vecina, la señora Martínez. Isabella, cariño, ¿está todo bien? Vi a unas personas sacando muebles de tu casa esta mañana. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué? Debe haber un error. Estoy en Chicago por trabajo. No, no hay error. Tu suegra está supervisando todo. Están vaciando la casa, y vi a Carolina, la hermana de Marco, dirigiendo a los de la mudanza sobre dónde poner las cosas. Intenté llamar a Marco inmediatamente, pero su teléfono estaba apagado. Llamé a la casa, pero nadie contestó. Con las manos temblorosas, marqué el número de mi suegra. Ah, Isabella. Su voz sonaba falsamente dulce. Justo estábamos hablando de ti. Leticia, ¿qué está pasando en mi casa? Oh, ¿nadie te lo dijo? Marco vendió la casa a Carolina. Un trato muy generoso, ¿sabes? $100. Es prácticamente un regalo para mi bebé. Ella siempre ha amado esta casa. Mi mente daba vueltas. Eso es imposible. No puede vender la casa sin mi firma. La risa de Leticia resonó a través del teléfono. Querida, ¿recuerdas todos esos documentos que firmaste el mes pasado? Marco dijo que eran para renovar el seguro de la casa. Bueno, resulta que eran documentos de venta. Deberías leer antes de firmar, cariño. En ese momento, recordé la pila de documentos que Marco me había dado para firmar mientras yo estaba ocupada preparando una presentación importante. Son solo formalidades del seguro, amor. Confía en mí, había dicho. Esto es ilegal, dije, tratando de mantener la calma. Voy a llamar a la policía. Adelante, respondió Leticia, su voz ahora fría como el hielo. Todos los documentos están en orden. La venta es legal. Y si intentas algo, recuerda que tenemos excelentes abogados en la familia. ¿Realmente quieres gastar todo tu dinero en una batalla legal que no puedes ganar? Justo cuando estaba a punto de responder, escuché la voz de Carolina en el fondo. Mamá, ¿dónde quieres que ponga el retrato de la familia? No se atrevan a tocar las fotos de mis padres, grité. Oh, esas viejas fotos, me temo que ya las tiramos. Esta es una nueva casa ahora, Isabella. Y tú ya no eres parte de esta familia. La llamada se cortó, dejándome en medio de la sala de conferencias, temblando de rabia e impotencia. Pero lo que mi suegra no sabía era que yo tenía unas bajo la manga. Algo que ni siquiera Marco sabía. Mi abuelo, don Francisco Torres, no era el simple empresario jubilado que todos creían.
Era uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes del país, y había estado observando en silencio cómo se desarrollaba todo desde hacía meses. Con las manos aún temblorosas, marqué su número. Cuando contestó, solo pude decir, abuelo, necesito tu ayuda. La voz de mi abuelo sonó tranquila pero firme a través del teléfono. Lo sé todo, mi niña. He estado monitoreando a la familia de Marco desde hace meses. Tengo algo que mostrarte. Toma el próximo vuelo a casa. Cancelé mis reuniones restantes, alegando una emergencia familiar, y tomé el primer vuelo disponible. Durante todo el viaje, mi mente no dejaba de dar vueltas pensando en las fotos de mis padres, en mi jardín, en todos los recuerdos que estaban siendo destruidos por la avaricia de mi suegra. Cuando aterricé, mi abuelo me esperaba en su Mercedes negro. A sus 75 años, don Francisco seguía siendo una figura imponente, vestido impecablemente con su traje gris y su característico reloj de oro. Vamos a mi oficina, dijo mientras su chofer arrancaba el auto. Hay algunas cosas que debes saber. La oficina de mi abuelo ocupaba todo el último piso de un edificio en el centro de la ciudad. Mientras caminábamos por el pasillo, noté que varios ejecutivos se inclinaban respetuosamente a su paso. Nunca había estado en su oficina antes, siempre nos reuníamos en su casa para los almuerzos familiares. Siéntate, Isabella, dijo, cerrando la puerta de su espacioso despacho. ¿Sabes por qué nunca te conté sobre mis negocios? Negué con la cabeza. Porque quería protegerte. Tu madre, mi hija, me pidió que mantuviera el alcance de nuestros negocios en secreto. Ella quería que crecieras valorando el trabajo duro y la honestidad, no el dinero y el poder. Mi abuelo presionó un botón en su escritorio y una pantalla descendió de techo. Mira esto. En la pantalla aparecieron documentos, fotografías y registros financieros. Mi boca se abrió con sorpresa cuando empecé a entender lo que estaba viendo. La empresa de Marco, esa pequeña constructora de la que está tan orgulloso, es en realidad una subsidiaria de una de mis compañías. Mi abuelo sonrió mientras continuaba. Y ese préstamo que su hermana Carolina obtuvo para su boutique de moda, vino de uno de mis bancos. Pero eso significa... Sí, mi niña. Toda su aparente prosperidad depende de mí. Han estado jugando en mi tablero todo este tiempo sin saberlo. En ese momento, su secretaria entró con una carpeta. Los documentos que pidió, don Francisco. Mi abuelo los revisó y asintió. Perfecto. ¿Está todo listo para mañana? Sí, señor. El notario y los abogados estarán aquí a las 10 de la mañana. Después de que la secretaria salió, mi abuelo se volvió hacia mí. ¿Sabes qué día es mañana? Jueves. Es el día de la reunión anual de accionistas de la empresa de Marco. También es el día en que todos los préstamos de Carolina deben ser renovados. Su sonrisa se volvió más amplia. Y casualmente, también es el día en que revelaré mi testamento. Abuelo, no entiendo. Tu madre me hizo prometer que mantendría nuestro imperio en secreto hasta que fuera necesario. Bueno, ahora es necesario. Se levantó y caminó hacia la ventana. Esa casa que te dejaron tus padres, ¿sabías que está construida en un terreno que es parte de un desarrollo mucho más grande? Negué con la cabeza. Todo ese vecindario es mío. Tu madre eligió esa casa específicamente porque sabía que estaría protegida. La escritura real de la propiedad está a nombre de una de mis compañías holding. Lo que tus padres te dejaron, y lo que Marco y su familia creen haber comprado por 100 pesos, es solo el derecho de uso. Mi mente daba vueltas tratando de procesar toda esta información. Pero eso no es todo, continuó mi abuelo. He estado documentando cada movimiento sospechoso de Marco y su familia. Cada transacción dudosa, cada documento falsificado, incluyendo los papeles que te hicieron firmar. Se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Mañana, mi pequeña, vamos a darles una lección sobre lo que significa meterse con nuestra familia. Esa noche, me quedé en la mansión de mi abuelo. Mientras estaba acostada en la cama, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas y mensajes de Marco. ¿Dónde estás? Tu cliente de Chicago dijo que cancelaste las reuniones. Isabella, contesta el teléfono. Mi madre dice que la amenazaste. No puedes hablarle así a mi familia. Sonreí mientras apagaba el teléfono. Marco y su familia no tenían idea de lo que les esperaba.
A la mañana siguiente, me desperté temprano y me puse el traje negro que mi abuelo había mandado a traer para mí. Era de diseñador, perfectamente cortado, y me hacía sentir poderosa. ¿Lista?, preguntó mi abuelo mientras desayunábamos. Lista, respondí, sintiendo una mezcla de nervios y anticipación. Recuerda, dijo mientras subíamos a su auto, a veces el mejor tipo de venganza es simplemente dejar que la justicia siga su curso. Llegamos al edificio corporativo donde se llevaría a cabo la reunión de accionistas. A través de las puertas de cristal, pude ver a Marco, su madre y Carolina en el lobby, todos vestidos para impresionar. La sonrisa de suficiencia en el rostro de Leticia me hizo hervir la sangre. Paciencia, susurró mi abuelo mientras entrábamos. El espectáculo está a punto de comenzar. El rostro de Marco palideció cuando nos vio entrar. Mi suegra, sin embargo, mantuvo su sonrisa condescendiente. Don Francisco, exclamó Leticia, acercándose con falsa dulzura. ¡Qué sorpresa verlo aquí! No sabía que conocía a nuestra familia. Mi abuelo la miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Oh, conozco muy bien a su familia, señora. De hecho, los conozco mejor de lo que ustedes creen. Antes de que Leticia pudiera responder, las puertas del elevador se abrieron y un grupo de personas en trajes comenzó a salir, abogados, notarios y ejecutivos, todos cargando portafolios y documentos. La reunión comenzará en 5 minutos en la sala de juntas principal, anunció uno de ellos. Carolina se acercó a nosotros, luciendo confundida. Disculpen, pero esta es una reunión privada de accionistas. Isabella, no deberías estar aquí, ya no eres parte de la familia. Mi abuelo soltó una pequeña risa. Al contrario, señorita Carolina. Es usted quien no debería estar aquí. La sala de juntas era espaciosa, con una gran mesa de caoba en el centro. Marco, que había estado inusualmente silencioso, tomó asiento junto a su madre y hermana. Otros accionistas minoritarios llenaron el resto de los asientos. Mi abuelo se colocó en la cabecera de la mesa, y yo me senté a su derecha. La confusión en los rostros de todos era palpable. Señoras y señores, comenzó mi abuelo, como presidente del grupo Torres Holdings, les agradezco su presencia hoy. ¿Presidente del qué?, interrumpió Marco, su voz temblando ligeramente. Oh, no lo sabías, respondió mi abuelo con falsa sorpresa. Tu pequeña empresa constructora es solo una subsidiaria de mi grupo. De hecho, hizo una pausa mientras su asistente distribuía carpetas a todos los presentes. El 85% de tus proyectos son financiados por mis bancos. Leticia abrió su carpeta y el color abandonó su rostro. Carolina, al ver los documentos, comenzó a temblar. Como pueden ver, continuó mi abuelo, tengo aquí documentos que prueban varias irregularidades en sus operaciones. Falsificación de firmas, evasión de impuestos, y por supuesto, el reciente intento de fraude inmobiliario contra mi nieta. ¿Tu nieta? La voz de Marco se quebró. Me puse de pie, sintiendo una calma que no había experimentado en días. Sí, Marco. Don Francisco es mi abuelo. Y esa casa que creíste poder vender por 100 pesos. Nunca fue realmente tuya para venderla. Mi abuelo asintió a uno de los abogados, quien proyectó en la pantalla las escrituras reales de la propiedad. Como pueden ver, explicó el abogado, la propiedad pertenece a Torres Real Estate Development, una subsidiaria del grupo Torres. La señora Isabella tiene los derechos de uso vitalicios, pero la propiedad nunca podría ser vendida sin la autorización del grupo. Esto es un error, balbuceó Leticia, buscando frenéticamente en su bolso. Tenemos los papeles de venta. ¿Se refiere a estos?, preguntó mi abuelo, mostrando los documentos que me habían hecho firmar. Tenemos pruebas de que estos documentos fueron presentados fraudulentamente. De hecho, la policía está muy interesada en investigar este caso. Como si fuera una señal, 2 oficiales de policía entraron en la sala. Marco Ruiz, Leticia Ruiz, Carolina Ruiz, anunció uno de ellos, están bajo arresto por fraude inmobiliario y falsificación de documentos. Lo que siguió fue un caos. Carolina comenzó a llorar, Leticia intentó argumentar que todo era un malentendido, ¿y Marco? Marco simplemente se quedó sentado, mirando al vacío, como si su mundo entero se hubiera derrumbado. Mientras los oficiales los escoltaban fuera,
Mi abuelo se dirigió a los accionistas restantes. A partir de este momento, el Grupo Torres asume el control directo de todas las operaciones. Aquellos que no estuvieron involucrados en las irregularidades pueden mantener sus posiciones, bajo nueva administración. Después de que la sala se vació, mi abuelo me abrazó. Tu madre estaría orgullosa, dijo suavemente. No solo por mantenerte fuerte, sino por manejar esto con dignidad. Gracias, abuelo, respondí, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. En los días siguientes, las noticias se esparcieron rápidamente. Marco, su madre y su hermana enfrentarían cargos criminales. La boutique de Carolina tuvo que cerrar cuando el banco, propiedad de mi abuelo, llamó a sus préstamos. Y la casa, mi casa, fue completamente restaurada, cada foto y recuerdo regresó a su lugar. 6 meses después, mientras tomaba café con mi abuelo en el jardín que mi madre tanto amaba, reflexioné sobre todo lo sucedido. ¿Sabes?, dije, nunca entendí por qué mamá insistió en mantener todo esto en secreto. Mi abuelo sonrió. Tu madre era una mujer sabia. Ella sabía que el dinero y el poder pueden cambiar a las personas. Quería que desarrollaras tu propio carácter, tu propia fuerza. Y mírate ahora, una arquitecta exitosa por derecho propio, una mujer fuerte que se enfrentó a la injusticia con gracia. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, mi querida Isabella, es tu turno de aprender sobre el negocio familiar. Tu madre quería que estuvieras lista, y creo que lo estás. Mientras el sol se ponía sobre el jardín, sonreí pensando en cómo la vida da vueltas. La casa que mi suegra había intentado robarme no solo seguía siendo mía, sino que era apenas una pequeña parte de un imperio que algún día heredaría. Y en cuanto a Marco y su familia, bueno, supongo que aprendieron por las malas que no se debe juzgar un libro por su portada, ni subestimar a una mujer por su aparente soledad. Gracias por mirar. Suscríbete al canal si te gustó. Nos vemos en el próximo video.